Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la primera Feria Vocacional del CONEVET de programas de licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 2026. El día de hoy abordaremos un tema muy especial para quienes están explorando su vocación profesional. El tema de hoy es el anecdotario Vocación Veterinaria, señales de que podrías disfrutar esta profesión. Este espacio busca acercarlos desde experiencias reales a lo que significa estudiar y ejercer la medicina veterinaria y zootecnia, para que puedan identificar si esta carrera conecta con sus intereses y expectativas. Nos acompaña el médico veterinario zootecnista Jorge Francisco Monroy López. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir su experiencia con quienes nos escuchan el día de hoy. Vamos a comentar una breve semblanza del doctor. El médico veterinario zootecnista Jorge Francisco Monroy López es médico veterinario, zootecnista y maestro en ciencias veterinarias por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Cuenta con un diploma de especialidad en One Health por la Universidad de Copenhague, Dinamarca, y es epidemiólogo certificado por el Conservet de 2023 a 2028. Actualmente es doctorante en Dirección en Salud Pública. A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos de alto nivel, entre ellos subdirector de análisis de riesgo en el SENACICA, secretario académico de posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y presidente de la Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria, así como del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de la Ciudad de México. También ha colaborado como consultor del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, en temas de riesgo de zoonosis. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la FMVZ UNAM, institución en la que ha contribuido durante más de 43 años. Y su participación en esta institución ha favorecido la formación de profesionales. Participa activamente en proyectos de investigación e innovación relacionadas con la inocuidad alimentaria y la resistencia antimicrobiana, además de desempeñarse como consultor en epidemiología e inocuidad agroalimentaria. Muy bien, muchas gracias, doctor. Eh, a diferencia de una charla tradicional, en este anecdotario escucharemos experiencias reales, momentos clave y reflexiones personales que puedan ayudarles a identificar si esta profesión es para ustedes. Le cedo el uso del micrófono, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias, Evelyn, a ti, al CONEVET, por la amable invitación a este anecdotario. Es muy interesante para uno, pues, volver la vista atrás, como decía yo, Manuel Serrat, y ver aquella senda que nunca se ha de volver a pisar. Es decir, hacemos un recorrido grande en nuestra vida. Tengo 66 años eh, y estoy muy satisfecho con lo que he hecho, aunque en algunos momentos, y esta plática, cuando me la pediste, cuando se me invitó, dije, bueno, ¿de qué puedo hablar? Puedo hablar de muchas cosas, pero eh, mi principal interés o mi principal foco de atención va hacia aquellos, sobre todo estudiantes o pasantes o recién egresados, o inclusive gente que acaba de entrar o que todavía ni siquiera entra a la carrera, que tienen esas dudas, esa incertidumbre que de repente pasa, de bueno, estoy en el lugar correcto, voy hacia donde tengo que ir, hacia donde debo ir, hacia donde quiero ir, estoy preparado para lo que estoy haciendo. Son una serie de cuestiones que no sabemos cuándo decidimos estudiar lo que estudiamos. Y bueno, hay momentos clave, efectivamente, como tú muy bien lo mencionabas, Evelyn, en la vida de uno. Voy a empezar literalmente desde el principio y voy a tratar de llegar hasta el momento actual en estos minutos que va a durar esta charla. Comienzo en mi niñez, ese individuo que está ahí haciendo berrinche mientras sus papás parten pastel. Soy yo, estaba muy enojado porque me habían quitado el triciclo porque una prima lo quería, era más pequeña, un año más pequeña, entonces préstale el triciclo y pues yo era el menor en mi casa y no estaba acostumbrado a ser el que seguía, ¿no? Vivía en San Jerónimo, es un pueblito hermoso que ahora ya se ha gentrificado mucho, pero en aquellas épocas todavía era un lugar bastante
silvestre, había vacas, había borregos, había cerdos, había muchos animales. Y en casa teníamos una perrita pastor alemán que se llamaba Cintia, que más pequeño todavía de como estoy aquí. Aquí tengo más o menos 4 años, pero yo recuerdo desde más o menos los 2 que me agarraba de ella, la tomaba del hombro, bueno, la tomaba así y me sostenía, y nos íbamos recorriendo todo el jardín. Aquí lo podaron porque había una fiesta, pero normalmente el jardín estaba un poco más largo, y corríamos cuando había ruido en la calle, salíamos corriendo hasta el frente. Había un zaguán donde nos podíamos asomar por una remisita que más o menos tenía 10 centímetros. Ella se echaba y se ponía de lado a ladrar cuando pasaba algún caballo, vaca o lo que fuera. Y yo me tumbaba también al lado ahí a ver, ¿no? Y ahí andábamos corriendo por todas partes. Tuve una vez una camada de cachorritos y a mí me encantó que eso pasara. Yo me recuerdo cargándolos. Mis manos eran muy topes, tenía 2 años o algo así cuando nacieron, y yo no recuerdo, pero mi mamá decía que se me llegaron a caer 1 o 2 veces, y la pobrecita de perrita, la Cintia, nada más se quedaba viendo con angustia y lo volvía a acomodar, pero no me hacía nada, ¿no? A cualquier otro miembro de la familia que se acercara, les gruñía con furia, y y bueno, eh, yo era de alguna forma su consentido. Yo adoraba a ese animal, literalmente, ¿no? Y un buen día se enfermó, y me dijeron mis papás que no se podía mover, que tenía moquillo y que teníamos que llevarla al veterinario. Yo nunca había oído la palabra, pero dije, bueno, pues yo quiero ir. ¿Qué es el veterinario? Es un doctor de animales, ¿no? Ok. Y entonces nos subimos al auto y nos fuimos. Yo me echamos a la perrita en el asiento de atrás, allí iba mi mamá conmigo, y mi papá iba manejando. La verdad no recuerdo si iban mis hermanos o no, pero mis hermanos eran mayores, siguen siendo. Eh, y llegamos a ese enorme consultorio que todavía recuerdo, muy grande, con paredes de azulejo, probablemente color morado, o no lo sé, no, tal vez color vino, o una parte, tengo recuerdos vagos. Ahí ya tenía como 4 años, casi de la edad en la que estoy en la foto, y el doctor me parecía gigantesco. Me saludó y me explicó qué iba a pasar. Me dijo, tu perrita está muy enferma. Yo sé que tú la quieres mucho, pero vela cómo está. Ya no se puede levantar, tiene moquillo. Yo me acuerdo que había ido, no lo recuerdo cuándo, pero sí recuerdo que fue y que la vacunó. Dijo, la vacuna no funcionó, y la perrita tiene moquillo, no puede caminar, ya tiene un problema de que se está orinando y ya no tiene control de esfínteres. Yo no entendía muy bien lo que me decía, pero sí entendía que ella estaba sufriendo mucho, y que para él lo mejor y lo más justo era que la durmiéramos para que ella dejara de sufrir, ¿no? Yo no quería que la durmiera, pero entendí de alguna manera lo que me lo explicó de una forma muy accesible, y estuve de acuerdo, y bueno, la estuve acariciando hasta que cerró sus ojos y se fue. Yo me puse a llorar, evidentemente, pero entendí la importancia de que hubiera un médico veterinario haciendo esto. Dije, wow, se puede hacer que mi animalito, que mi adorada Cintia dejara de sufrir. Y entonces pensé, un día voy a ser veterinario. Fue la primera vez que lo razoné, la primera vez que lo pensé, y pues me gustaba la idea, ¿no? Él con su bata blanca, gigantesco, salvando o dándoles opciones de no sufrimiento a los animales. Me capturó la idea. Yo no lo sabía en ese momento, pero resultó que este doctor es el de la foto. Aquí está muy joven. De hecho, es un cuadro, que ya no es una foto, es un cuadro que está en el Auditorio Pablo Ciro, pero él se llama Don Augusto Manrique. En San Jerónimo, donde yo vivía, mis vecinos de al lado eran los Manrique. El señor Manrique y sus hijos, uno de sus hijos, Javier, es prácticamente de mi edad y era mi mejor amigo en la infancia. Y bueno, entonces el abuelito de mi mejor amigo era el doctor Augusto Manrique. Y fue el doctor Augusto Manrique, o eso lo supe muchos años después, el director de la facultad, bueno, todavía no era facultad, de la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria,
fue el director al que le tocó la transición de que la escuela era una institución que formaba parte del Estado, que había surgido a partir de la Escuela de Veterinaria y Agronomía. Ya sabemos que de ahí surgió después la de Chapingo, y la nuestra se unió en 1929, cuando el movimiento de autonomía, varias escuelas se unieron a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la recién creada Universidad Nacional Autónoma de México. Ya era Universidad Nacional de México, pero se hizo autónoma en ese año, y ese año se integró la Escuela de Veterinaria. Y él fue el director de la transición, a él le tocó. De acuerdo a lo que encontré aquí en la historia de la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria a través de sus directores, en un extraordinario artículo de mi querido amigo Juan Manuel Cervantes con Ana María Román, ellos hacen un recorrido en esta historia y pues aquí nos dice qué es lo que hizo el doctor Manrique, ¿no? Fue director, fue profesor también de anatomía descriptiva, técnica operatoria y técnica terapéutica quirúrgica. Estableció el laboratorio farmacéutico del doctor Manrique, que producía antisépticos y antiinflamatorios. Participó en la campaña contra la fiebre ondulante, ahora conocida como brucelosis, en el Departamento de Salud Pública en la Oficina de Higiene Veterinaria. En el 40 estudia carnes contaminadas con tuberculosis, trabajando en el rastro. Y bueno, estas son las fuentes que citan Juan Manuel Cervantes y Ana María Román. Entonces, yo no sabía que esta persona tan importante era el que había atendido a mi perrita y fue el primer veterinario que tuve en suerte de conocer. Pasó el tiempo, pasaron los años, empecé a crecer. No, no estoy ahí. Estuve buscando, pero no encontré ninguna foto de mis épocas en la Liga de Fútbol Juventino Rosas. En esa época, en la infancia, ya 12 años, 13, 14, jugaba yo fútbol. Nunca fui bueno para el deporte, pero era muy entusiasta. Y parte de lo que a mí me gustaba era asistir a las juntas los miércoles a las 8 de la noche. Nadie quería ir, a nadie le interesaba. No fui capitán del equipo, pero me hice representante del equipo. Entonces era defensa central lateral derecho, no es central, perdón, defensa lateral derecho. ¿Por qué? Porque así corría menos y me enfrentaba a los jugadores que patean menos porque hay mucho menos zurdos. Entonces, bueno, busqué una posición muy cómoda. Y yo me encargaba de ir a las juntas los miércoles a las 8 de la noche en la Liga Juventino Rosas, que eran reuniones muy interesantes con adultos y con unos poquitos muchachos como yo, que íbamos representando a los equipos infantiles. Y ahí se organizaba el arbitraje, las fechas, los juegos de visita y de respuesta y demás, ¿no? Me metí mucho más a esta cuestión que propiamente al deporte y estuve como 2 años a cargo del equipo. Jugaba y también era el representante, el que recababa las cuotas, el que entregaba las credenciales, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué menciono esto? Ahorita van a verlo. Bueno, ¿qué más? Después de la Cintia, tuvimos una Cintia segunda con la que no tuve tanto apego, pero volví a tener a otra perrita con la que sí tuve mucho apego, que es esta, Botana. Botana, Botanita, Boti. Este es su hermano el Guantes. Aquí ya estamos en los años 70 yo estaba en el CCH. Este flaco soy yo, por increíble que parezca, y estoy con mis amigos y compañeros del CCH que estamos haciendo una obra de teatro. Me metí, formamos este grupo de teatro y empezamos a recorrer algunos reclusorios porque nos invitaban a actuar para los reclusos. También participamos en algunas escuelas, en algunos centros de cultura que empezaban por aquella época a surgir. Y bueno, me divertí increíblemente como actor de teatro. Teníamos un montaje de varias obras que hacíamos cortas en fin, era para mí una participación muy interesante. Me ayudó mucho a desinhibirme, a poder hablar en público. Adquirí muchísima experiencia en ese sentido. Pero en realidad lo que más me gustaba eran las matemáticas. Disfrutaba hacer matemáticas. Me fascinaba que se pudiera entender y comprender prácticamente todo lo que está a nuestro alrededor a partir de matemáticas, particularmente la estadística y la probabilidad. Eran mi pasión. Cuando conocí la estadística y la probabilidad y la teoría de conjuntos, no sé, para mí eso hacía que todo tuviera sentido a su alrededor. Y bueno, a lo largo de la infancia
aparte de los perros, tuvimos peces, tortugas, ratones, una coneja y quizás algún otro animal que omito, pero pues siempre el que se encargó de cuidarlos y demás era yo. Tenía esta tendencia. De hecho, de pequeño tenía pegado un letrero en la puerta que decía, no mates a las arañas, Sociedad Protectora de Animales Caseros. Cada vez que había una araña, una cochinilla o algo que aparecía, me llamaban y yo lo tomaba y lo sacaba al jardín para que no los mataran. Bueno, seguí creciendo, tardé un poco en concluir el bachillerato, eh, en realidad no porque fuera tan mal estudiante, sino porque era eh, una persona que vivía con bastante intensidad, era joven, era adolescente y me alejé un poco de la escuela, llegué a tener dudas vocacionales, entré a trabajar, tuve varios trabajos, más pequeño fui empacador voluntario, cerillo, también con un amigo hacíamos arbolitos de Navidad con ramas viejas, las pintábamos y las poníamos esferas y como nieve. Eh, También eh, con otros amigos, con la camioneta de su mamá, ellas tenían un puesto de flores y entonces repartíamos arreglos florales a personas en fechas especiales, Día de las Madres, las Lupitas, 14 de febrero. Y bueno, porque me gustaba tener ingresos. Y luego entré también a vender enciclopedias y finalmente entré a trabajar aquí. De hecho, propiamente no aquí, en aquel entonces la Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estaba en la calle de Eugenia, cerca a una cuadra del eje central. Después se cambió ya a Cuapa, frente a la Alameda, ¿cómo se llama ahí? La Alameda Sur. Pero bueno, entré y estuve 4 años trabajando como archivista en comunicaciones y transportes y en ese tiempo estaba yo terminando de pagar, regresé a la escuela, ya no las podía cursar las materias, pues solamente en extraordinario, entonces me puse a pagar las materias y mi papá me dijo, ¿seguro sigues queriendo estudiar veterinaria? Y en esa época pues había oído de oceanografía, me dijo, bueno, ahí yo dije, pues tal vez ahí, pero lo poquito que había que averiguar, todavía no había internet, entonces era difícil tener información. Lo poco que supe es que era en Ensenada, mi mamá pegó el grito en el cielo, ¿y cómo te vas a mantener allá? Y dije, ok, si no me apoyan, ¿cómo me voy? Mi papá dijo, yo te pago la carrera, pero en Tec, porque él era contador y licenciado en administración de empresas. Dijo, yo tengo gente que conozco en este mundo y quiero, te puedo ayudar, hay carreras cortas de 2 o 3 años y ahí te puedes meter y sales con un título de economista o contador, eres bueno para los números, eso te conviene. Me hizo dudar, pero finalmente lo reflexioné, recuerdo que estaba yo llenando el formato RA02, que era el de ingreso para la licenciatura, ya con todos mis créditos cubiertos en el CCH, y finalmente en octubre del 79 ingresé ya como estudiante de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Me sentí en mi mundo, era un ambiente muy agradable, muchos colegas, la mayor parte eran de fuera de la Ciudad de México, eh, amigos y todavía conservo muchas amistades de aquella época. Esto es una práctica, la primera salida que tuvimos, una práctica de campo en el rancho La Joya, con ganado charolé en Cuautitlán, en donde, pues, ahora sí que vimos ganado de a de veras, muy, muy buen ganado, y además nos divertimos mucho, nos llevaba el ayudante del doctor Carlos Guzmán Clark, el ayudante era el doctor Alberto Rojas, le decíamos el caballo, y este colega eh, nos llevó a recorrer los ranchos de la facultad y también algunas otras instalaciones, fuimos a varios hípicos, en fin, nos metió de lleno desde el primer semestre en una materia que se llamaba Exterior y Manejo de los Animales, literalmente a tener exterior y hacer a conocer el campo veterinario. Esta colega que está aquí, perdón, esta colega que está aquí, se llama Cande Arana, trabajó en la facultad muchos años. En aquella época, ella y yo fuimos los únicos que en la segunda práctica en, en Zapotitlán, en la granja de cerdos, nos invitaron los alumnos de quinto semestre, los grandes, a que fuéramos, a que
bueno, estábamos en la práctica y vimos que ellos estaban haciendo castración de cerdos. Pues dijeron, ¿quiénes se animan? Fuimos ella y yo, nosotros ayudamos a castrar algunos de los cerdos. Fue la primera vez que yo hice algo parecido. Entonces, de pronto empecé a sentir que sí era lo mío. Y dije, bueno, creo que no me equivoqué, creo que estoy en buen lugar. Eh, pero todavía se me complicaba un poquito porque en las mañanas seguía trabajando yo en comunicaciones y transportes y entraba yo a trabajar, salía a las 2 de la tarde y entraba a clases a las 2, entonces le robaba 10 minutos al trabajo para poder llegar, aunque sea 2:15, 2:20, a la facultad. Afortunadamente no empezaban en punto de las 2 las clases, empezaban también 2:15, 2:20, 2:30, y eso me daba chance de, pues, medio comer en el camino y llegar, ¿sí? Sin embargo, siguiendo los consejos de un amigo y colega, el doctor Luis Montesinos, que él entró a trabajar a la facultad como técnico en el área de patología, estaba en el anfiteatro. Él me dijo, estas plazas que tiene el sindicato son, normalmente el sindicato no las alcanza a cubrir todas. Entonces, se les da 45 días al sindicato y si no puede, la toma personal y abre concursos directamente. Dice, ¿por qué no entras así? Porque yo no tenía conocidos en el sindicato. Me dijo, ¿por qué no entras aquí? Le dije, pues no puedo. Me dijo, pero así a lo mejor puedes. Entonces hice una solicitud, presenté un examen y el 19 de enero del 83 me llamaron, que estaba yo trabajando como laboratorista en la Facultad de Veterinaria. Hay un pequeño clip aquí creo que son no sé si son finales de los 80s o ya principios de los 90s, pero de cómo era el Departamento de Medicina Preventiva en aquella época. Déjenme ver si se ve. Ah, es que tengo el cursor, el puntero, perdón. Ya, ahí está. Dura 40 o 50 segundos. Pero qué ganas me está filmando aquí. Primero salud para mí, y luego el doctor Romero, María Castro, con paz descanse, compañera laboratorio, el doctor Abascal, ya jubilado. Ah, no me acuerdo de esta colega, era su estudiante. Aquí, este era el centro de cómputo que teníamos en el departamento. Sí, estos son los 90. Aquí está el centro de cómputo. Yo fui el primer coordinador de este centro de cómputo en el Instituto Fundación UNAM, Medicina Preventiva, y las chicas eran becarias. Estoy con el doctor Romero, la secretaria que todavía está en la facultad de medicina, y la doctora Elvira Rivera, haciendo entrada triunfal al departamento, que antes era solamente una planta. Y creo que la doctora Berta Vázquez, que también recientemente ya se jubiló. Bueno, fui poco a poco avanzando de laboratorista a ayudante de profesor, luego se dio una oportunidad para ingresar como técnico académico, renuncié a mi plaza de laboratorista, a mi base, el sindicato me lo echó en cara, dijeron que perdieron una plaza, y no me importa, yo seguí, y finalmente hubo una oportunidad de profesor de tiempo completo y también renuncié a la que tenía de técnico académico para hacerme profesor de tiempo completo. Ya como profesor me tocó participar en muchísimas cosas. Y aquí organizamos un curso de higiene y calidad de la carne. Durante 9 años lo llevamos, lo coordinábamos con la gente de la Organización Panamericana de la Salud. El flaco bigotón que está aquí soy yo, ya un poquito más viejo, pero sí todavía flaco. A mi lado, aquí a la derecha, pues en la imagen está el doctor Eduardo Álvarez, era consultor de OPS en México, representante de OPS en México, médico veterinario, genial, extraordinario y buenísimo para la estadística también, muy buen amigo. El doctor Almeida, Claudio Almeida, que era director del INPAS, Instituto Panamericano de Protección de los Alimentos y Zoonosis. Este es mi buen amigo, le decimos el muerto, Ismael Escutia, y dos consultores bueno, este doctor era colombiano y este era chileno, si mal no recuerdo. Y el doctor Abascal por allá atrás. Estamos en el lobby del Pablo Ciroy, en
93, 94, algo así, parte del trabajo que empecé a hacer. Y bueno, comentaba yo aquello del fútbol y de las juntas de los miércoles a las 8 de la noche en la Liga de Fútbol Juventino Rosas en Contreras. Bueno, desde entonces, bueno, también fui jefe de grupo en la primaria y en la secundaria. Me di cuenta que mucho de lo mío era representar, participar. Mucho después averigüé que eso se llama ahora gobernanza, es decir, tomar decisiones de forma participativa con los sectores involucrados. Yo no lo sabía, pero lo hacía desde pequeño y lo seguí haciendo muchos años después. En estas épocas estaba yo participando como representante de la facultad en la elaboración de una norma que iba a ser norma conjunta de carne, junto con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Agricultura. Finalmente, a punto ya de la firma, Agricultura se levantó y dijeron, no, no nos conviene, nosotros vamos a seguir con la norma 008 y 009, y dejaron plantado a la Secretaría de Salud. Esta norma la estaba llevando la Dirección General de Bienes y Servicios, ahora conocida como COFEPRIS. Entonces nos reuníamos una vez al mes por la calle de Allende, eh, era Allende, bueno, a una cuadra por ahí, más o menos, donde estaban las instalaciones centrales de COFEPRIS. Y bueno, se publicó la norma 194 finalmente, que todavía está vigente. Y también he seguido participando yo en las revisiones de la norma 008 y 009. Actualmente la estamos revisando. Pero vamos, eh, estas cosas que uno trae de niño, como que uno dice, bueno, ¿y todo esto en qué rayo lo voy a aterrizar? La cuestión del teatro me sirvió en el momento en que entré a medicina preventiva como laboratorista. Yo hablé con mi jefe inmediato, que era el doctor Raúl Vargas, y le dije que tenía mucho interés en impartir prácticas, en participar no solamente lavando el material y recogiéndolo. Voy a seguir haciendo esto, pero dame chance porque les hacía falta alguien que diera una práctica, un ayudante. Me dijo, no te voy a poder pagar ni un centavo más. No, no me importa el dinero, quiero hacerlo. Entonces me empezaron a dar chance y empecé a impartir prácticas. Mis primeros grupos los impartí sin tener horas de ayudante de profesor. Años después me dieron horas de ayudante de profesor. Por estar haciendo esto me tardé en titular, pero pues de alguna forma no me importó porque estaba yo trabajando en lo que me gusta. Finalmente hubo una oportunidad, hice una tesis, me titulé, publicamos el artículo, empecé a escribir y a publicar también artículos y surgió la oportunidad ya de dejar la plaza de ayudante, bueno, las horas de ayudante y la plaza de laboratorista. El doctor Pash llegó a la dirección, el doctor Trigo fue su secretario administrativo. Yo en esa época le ayudaba al doctor Trigo en la oficina de APAUNAM, era el encargado de la oficina, y entonces él me ofreció, oye, ¿te parece que convirtamos tus horas en una plaza de técnico académico? Y así fue. Pero seguí yo participando en diferentes grupos, en la coordinación de prácticas. Me volví coordinador de prácticas, de prácticas de cómputo, y participaba en las reuniones de coordinadores. Esto me sirvió mucho para cuando finalmente tuve un cargo en la Secretaría Académica de Posgrado en la facultad en 2001, que me invitó a colaborar con él, a su equipo, el doctor Luis Zarco, en su segundo periodo de la dirección. Y bueno, yo ya sabía desde la época en que estaba, en que asistía a las juntas de los miércoles en la noche, ya sabía que pues tenía que leer los reglamentos y demás para que el arbitraje, pues no nos pusiera un arbitraje que fuera injusto, que estuviera cargado. este, Todo esto lo sabía. Cuando entré aquí, pues eh, me tocó pues estudiar el reglamento general de estudios de posgrado, las normas operativas del posgrado, conocer a los directores de las otras dos instituciones académicas que formaban el posgrado, bueno, sin posgrado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal, que todavía existe. Me tocó entrar en la etapa en la que se estaba dando por concluidos los programas antecedentes. Me tocó impulsar a estudiantes que estaban a punto de darse de baja para que alcanzaran el grado. Yo ya en este momento tenía grado de la maestría, y
Aquí estoy con mi compadre, el doctor Luis Lecuona, que está aquí, anotando algo, es zurdo, se habrán dado cuenta. Y aquí estoy en dos fotos diferentes en esta maravillosa oficina de la Secretaría Académica de Posgrado, que tiene una vista fabulosa de los jardines de atrás de posgrado. Entonces, aquí fue un trabajo increíble, estuve durante 8 años. En estas épocas fue cuando también me lancé a la vicepresidencia de la Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria y gané. Habíamos en los 90, junto con otros veintitantos amigos locos, habíamos fundado, creado la Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria, que primero presidió el doctor Cristóbal Cepeda. Cuando se fue Cristóbal, el presidente fue Carlos Jaramillo. Ahí me invitó a participar como su secretario. A mí me tocó hacer los registros y las gestiones para darlo de alta en Hacienda. Eh, Después ya el presidente fue el doctor Asade Neidy, luego el doctor Tomás Mas y después la doctora Alicia Valadez. Cuando la doctora Alicia Valadez tomó posesión como presidenta, yo tomé posesión como vicepresidente y después ya en 2006 me volví presidente. Y organicé, ya había colaborado con el doctor Suárez, aquí estando en posgrado mi jefe era el doctor Suárez, y me había tocado participar con él en la organización del Congreso Mundial de Brucelosis que se llevó a cabo en Mérida, y tenía yo la experiencia de los 9 cursos que dábamos de higiene y calidad de la carne, que duraban 2 semanas y que teníamos recursos de la Organización Panamericana de la Salud y donde participaban 35 inspectores de cada una de las entidades de la República. De la Ciudad de México mandaban 3 o 4 y a otros 5 del sistema TIF por parte de la Secretaría de Agricultura. Se daba este curso a 40 médicos veterinarios que eran inspectores, bueno, verificadores, mejor dicho, su cargo, en rastros. Y estábamos ya impartiendo HACCP y estábamos dando conceptos ya de buenas prácticas, POIS y demás, cuando aquí apenas esto estaba comenzando. Invitamos por eso a ponentes sudamericanos que nos daban lo último en materia de inocuidad, porque apenas estábamos nosotros aprendiendo. Y entonces, con esa experiencia, pudimos organizar el Mundial de Brucelosis. Me tocó organizar un congreso de AMEF en Villahermosa en 2007, en donde pudimos traer al doctor Michael Trosfield, que es el autor del libro más importante de epidemiología veterinaria que hay en el mundo, Veterinary Epidemiology, la Biblia de los epidemiólogos. En fin, después me invitó el doctor Asade Neidy, con quien él había estudiado ahí en el Departamento de Medicina Preventiva, la maestría, y me invitó a colaborar con él. Yo ya quería cambios, me urgían cambios de aire, me invitó a colaborar eh, en la dirección, recién creada Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo, la DEAR, que estaba a su cargo, que la creó. Antes era la DIVE, la Dirección de Vigilancia Epidemiológica, a cargo del doctor Juan Gay. Llegó el 1 de noviembre del 2008 el doctor Asade Neidy y me invitó a integrarme, porque necesitaba un subdirector. Uno de sus subdirectores, el doctor Juan García, se renunció porque se fue a una oferta de FAO en Afganistán a ver influenza aviar. Y entonces me invitó para allá y se quedó sin un subdirector. Me dijo, oye, te invito a que seas subdirector de políticas y evaluación de riesgos al comercio. Y acepté. Me fui, pedí un sabático, me ayudaron con un permiso de unos meses porque me faltaban 2 o 3 meses para cumplir el tiempo, me lo dieron. Me fui y me estuve también un año sin goce de sueldo para poderme quedar 2 años y cuarto en Senacica, que fue una experiencia increíble para mí. Aquí estamos en Mexicali haciendo una inspección de un supuesto brote de influenza aviar, que no fue. Había reportes, había serología positiva, pero en realidad habían vacunado. ¿Sí? Entonces estamos con el jefe del programa de salud animal, está el doctor Asada Neidy en la extrema derecha, está la doctora Montserrat eh, Arroyo Curibreña, que ahora trabaja en la Organización Mundial de Sanidad Animal, antes OIE. Está el doctor, el jefe del programa de salud animal, que siempre se me olvida su nombre, qué pena, y otro colega de allá del Comité de Fomento y Protección Pecuaria, si mal no recuerdo, de Baja California, y yo mero, con una Coca Light. Ya no soy el esbelto joven de los 90. Allí en Senacica estuve hasta el 2011, hasta el 15 de enero del 2011, y de ahí me regresé ya a la facultad. Me faltaron aquí imágenes, pero
desde que regresé, yo regresé con la inquietud de epidemiología en organismos acuáticos. Y entonces con las doctoras Luz Chabacán y con la doctora Nelly Peña organizamos el primer Congreso Internacional de Sanidad e Inocuidad Acuícola en el recién recuperado auditorio de la antigua escuela de veterinaria en San Jacinto. Fue el primer evento después de 35 años que se llevó a cabo ahí. Todavía tenía pelo. Y llegamos a juntar casi un centenar de asistentes, 15 ponentes, varios de ellos internacionales, y tuvimos después otros dos congresos más, uno que hicimos en Cuernavaca y otro que hicimos en Acapulco. No es cierto. Segundo en Cuernavaca, nada más, fueron dos de sanidad e inocuidad. Y después con el doctor Asada de Neiri, con apoyo del doctor Asada de Neiri, que él siguió. Bueno, yo dejé de estar en Senacica después de ser subdirector de políticas de evaluación de riesgos, convertí en subdirector de análisis de riesgo, que fue casi todo el tiempo que estuve ahí. Y bueno, me invitó él, había recurso para poder hacer un congreso de acuacultura. Hicimos el primero en el Hotel Meliá, así se llamaba, en Reforma, por ahí cerca del Monumento a la Revolución. Luego hicimos otro en Acapulco y el tercero fue en Boca del Río, en Veracruz. Y después retomamos ese proyecto ya con la doctora Rosario Martínez Yáñez en Irapuato, Guanajuato. Hicimos el primer Congreso Internacional de Sanidad, Inocuidad y Bienestar Acuícola. CICIBA, entonces fueron dos de sanidad e inocuidad, tres de acuacultura y después hicimos dos de sanidad, inocuidad y bienestar acuícola. Y bueno, he tenido esa oportunidad de poder organizar. Y esto de la organización de eventos, de la participación en comités y consejos, pues es algo que se me ha dado y lo descubrí mucho tiempo después. Recuerdo que desde niño iba yo a esas juntas, ¿sí? Entonces está la Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria, que colaboré a fundar y después presidí. La Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios o Tecnistas, en donde como representante de la AMED asistía y después me volví tesorero. CONEVET, que fui miembro de la Asamblea y ahora soy miembro del eh, Comité de Acreditación, sigo siendo, participando ahí. Colegio de Veterinarios de la Ciudad de México, el Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Ciudad de México, que aquí estamos fundándolo en plena pandemia, también fundador y primer presidente de este colegio. Y en el Consejo Técnico, regresando a la facultad, también me integré un par de veces. Una primera vez en tiempos de la doctora Magdalena Trujillo y una segunda vez, actualmente ya estoy por concluir para noviembre, termino. Aquí estamos en la toma de protesta de la mesa directiva actual del CONEVET. Pero bueno, cuerpos colegiados, representación gremial, también en comité académico de posgrado, alguna vez fui representante, antes fui el secretario del comité. Entonces, alguna vez alguien me dijo, oye, con todo lo que tú haces, pues no haces veterinaria, ¿no? Y supongo que se refería a que pues, no me acerco a los animales, no los doy tratamientos, no vacuno y demás. Lo llegué a hacer, por supuesto que sí, muchas veces. Eh, pero realmente mi trabajo no es en clínica. El campo profesional de la medicina veterinaria es extraordinariamente amplio. Y tengo 43 años trabajando en la UNAM, haciendo docencia desde el primer semestre y de impartir las prácticas de inspección de productos de origen animal al principio. Pronto pasé a impartir primero medicina preventiva y salud pública y después mi pasión, que es la epidemiología. ¿Por qué epidemiología? Pues porque resulta que esa estadística y probabilidad que tanto me gustaba, la pude aplicar para estudiar a las enfermedades, para analizar riesgos, para identificar por qué un factor puede ser el detonante de una enfermedad y cómo esto se presenta en las poblaciones. Esto me llevó a que me invitaran también a colaborar en un curso, en un diplomado de especialidad en One Health, el concepto
que implica una salud, la vertiente en donde se conjuga la salud pública, la salud animal, la sanidad vegetal y todo lo relacionado con el ambiente. Porque finalmente vivimos en un mundo en donde hay una gran cantidad de interacciones. ¿Sí? Aquí estoy feliz en el acuario de Dinamarca, del acuario de Copenhague, frente al Báltico, viendo animales y jugueteando aquí. Bueno, la foto es, por supuesto, una que te toman en la entrada, pero sí están todos estos animales ahí en realidad. Y la verdad es esta frase que es con la que yo quiero concluir esta charla, esta presentación. Cuando comienzas, nunca sabes a dónde vas a parar. Como diría el Buki, a dónde vamos a parar, nadie lo sabe. Pero mi recomendación es, vayas a donde vayas, te lleve a donde te lleve el destino. Primero, si tienes oportunidad, nunca digas no. Nunca. ¿Por qué? Porque a donde vayas vas a aprender. A lo mejor eso no parece lo tuyo, pero al final lo vas a aplicar. ¿Para qué me sirvió el teatro? Para dar clases. Yo no doy clases. Yo lo que hago es hacer stand-up todos los días. Con mis alumnos tengo que pensar cómo puedo mantener su atención y cómo logro que les cambie el chip. Cómo ese momento en donde yo veo sus rostros de no entiendo nada de lo que dice este tipo y finalmente se transforma en un eso no tiene precio para mí. Y eso es gracias a la experiencia que adquirí en teatro en el CCH. Participar en las juntas, en las reuniones, opinar, incidir para modificar poco a poco en consejo técnico, en CONASA, porque también participo desde hace 27 años en el CONASA, en los comités de vigilancia epidemiológica, de inocuidad de los alimentos y de sanidad acuícola. Todo esto también, yo digo, bueno, para eso aprendí desde chico a participar y para eso veía cómo intervenían y demás. Y además, esa afición que tuve yo por la oceanografía, de alguna forma, se ha podido capitalizar ahora que me he dedicado un poco a las cuestiones de epidemiología acuícola. Por ahí tengo un par de publicaciones en revistas internacionales y 2 libros, una colaboración que me pidió mi amiga y colega de la generación, la doctora Elizabeth Loza Rubio, de un libro de enfermedades de los teleosteos, donde me pidió la introducción de epidemiología, 50 páginas. Y otro, también con la doctora Rosario Martínez Yáñez, que me invitó a coeditar, donde hablamos justamente de sanidad, inocuidad y bienestar acuícola. Estos son libros que ya están publicados, más algunas otras publicaciones que he tenido el gusto en cuestiones de salud, de sanidad acuícola y algunas otras. Pero entonces, esos temas que uno en la vida dice, bueno, ¿cómo voy a poder juntar esto? ¿Cómo lo voy a aterrizar y cómo lo voy a aplicar en mi vida? Nunca lo sabes, pero un buen día descubres, por esto tenía que aprender esto, por esto tenía que vivir lo otro. Así que, si no sabemos dónde vamos a parar, lo que les sugiero, les recomiendo, pues disfruten el camino. El camino es maravilloso, es increíble. Cuando volteas, puedes estar satisfecho de dónde estás, de cómo llegaste, pero sobre todo cómo has vivido y disfrutado cada minuto de la carrera y de la profesión. Todos somos médicos veterinarios zootecnistas, hagamos lo que hagamos, sea que estamos en una actividad de pronto administrativa, en una actividad directiva, en una actividad de laboratorio, en una actividad de campo, en una clínica, en un aula o como ahora en una videoconferencia platicando con gente que está interesada por escucharte. Pues yo les agradezco mucho la atención, les agradezco mucho la invitación, la coordinación, como siempre, con la eficiencia y la gentileza de nuestra amiga y colega Evelyn, que por cierto también fue mi alumna alguna vez hace algunos años y que ahora es nada más y nada menos la gerente del CONEVET. Yo agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar y ya no se vio la última imagen que había puesto, pero bueno, no importa. Muchas gracias. Y estoy aquí atento a sus preguntas y comentarios.
Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que sus pláticas son súper inspiradoras y como usted siempre dice, lo que importa es cambiar el chip, ¿no? Y espero que esta charla, como va a quedar grabada para YouTube, sea un parteaguas para muchos chicos que estén interesados en la carrera. Pues muchas gracias por compartir su experiencia de una manera tan honesta y para quien nos acompaña, esperemos que este espacio les haya permitido identificarse, reflexionar y acercarse un poco más a lo que implica la vocación veterinaria. Como vimos, el perfil del médico Francisco Monroy es muy amplio, tiene muchísima experiencia y siempre está dispuesto a apoyar a todos los alumnitos que lo necesiten. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues les invitamos a seguir participando en las actividades de esta feria vocacional y a continuar explorando las distintas opciones que tienen para su formación profesional. Les estaremos enviando próximamente una encuesta de satisfacción de la sesión. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Qué vale, qué gusto verlo. Gracias, igualmente.